Good morning, students of 8th grade. Welcome to English class corresponding to week 31. Welcome everyone, my name is José Noriega. Bienvenidos a todos niños de octavo de básica a la clase de la semana 31. Sí, esta de aquí es la semana 31. ¿Qué pasó con la semana 30? Por motivos de planificación, las actividades de esta semana fueron suprimidas. Así que este proyecto 6 tendrá como actividad 1 a la semana 31. No debe luego buscar la semana 30 ya que esa semana fue suprimida por motivos de planificación. Por lo tanto, no hay ni clase ni actividad en esa semana. Arrancamos entonces el proyecto número 6 con la semana 31 que es esta semana de aquí. And the topic for this week, y nuestro tema para esta semana es democracy. Democracy. ¿Sí? Vamos a hablar de la democracia. Vamos a ver primeramente qué es la democracia. What is democracy? ¿Verdad? También estaremos viendo, a ver, vamos a escribirlo correctamente. Democracy. What is democracy? Question. Antes de empezar con la clase, vamos a ver el vocabulario de la semana, que es el que tenemos a continuación. Vamos a ver pronunciación y también la definición de algunas palabras. Empezamos, por supuesto, con democracy. El acento va donde pongo la raya. Democracy, ¿verdad? Hablamos de democracia, o ese sería el significado de democracia, palabra que viene del griego demos, ¿verdad? Que significa people o pueblo, gente, personas, people, y el griego kratein, que viene de, o que significa en nuestro idioma, o en el idioma inglés, government, o gobierno. O sea, podemos decir que la democracia es el gobierno de la gente, ¿sí? El gobierno del pueblo o de las personas. A eso nos referimos con lo que es democracia. Por eso la palabra people o gente, personas en plural, people, es esencial a la hora de hablar de democracia. Aunque hay un solo presidente en un régimen democrático, por lo general a este presidente lo elige un grupo de personas o un pueblo, una nación. Sin esas personas, sin electores, no habría un elegido. Entonces, esta parte de aquí, las personas son esenciales en todo sistema democrático. People. Una persona que es residente de un país que tiene deberes y derechos se convierte en un citizen. Si usted viaja a los Estados Unidos de vacaciones, usted no es ciudadano americano, usted es un turista. Pero usted si reside en Ecuador, su nacionalidad es ecuatoriana, you are an Ecuadorian citizen. Usted sí es ciudadano de ese país, a citizen. Citizen o un ciudadano, por lo tanto tiene deberes y derechos que cumplir. Uno de esos derechos es el derecho a elegir un gobernante. Eso sucede en un régimen democrático, ¿verdad? Todo estado o país, state, el acento va en A, state. Todo país, ¿verdad?, que se considera democrático, ¿verdad?, elige a sus gobernantes mediante este sistema, ¿verdad?, llamado democracia. ¿Qué pasa con cada ciudadano en un país o en un estado? Tiene derechos, he has rights, tiene derechos. Uno de los derechos, por ejemplo, de un ciudadano es el derecho al voto. Cuando hay elecciones, tiene el derecho a elegir un gobernante o a no elegir a ninguno. Por eso existe lo que es el voto nulo, ¿verdad?
Así como tienen derechos los habitantes de un lugar, también tienen responsibilities. Esta E de aquí suena como I, responsibility, y son los derechos, los deberes, perdón, u obligaciones, ¿verdad? A los que tiene una persona que vive en un país. Pero toda persona que gana más de $2,000, por poner un ejemplo, en el Ecuador, está obligada a pagar un impuesto a la renta. Quienes no percibimos eso, no tenemos esa responsabilidad o esa obligación. A eso nos referimos con responsibility. Aquí ha sido escrita mal esta palabra, por favor corríjanla, es freedom, termina en M. Freedom. Freedom, que es la libertad que todos tenemos para elegir en democracia, ¿verdad? A nosotros nadie nos dice por quién votar, nadie nos dice dónde vivir, qué religión tener. Eso es democracia y también eso es un estado laico que permite que uno escoja su religión. Hay libertad para uno poder tomar ese tipo de decisiones. Equality, mire que aquí otra vez la E suena como I. Equality, ¿verdad? Es aquel derecho que tenemos todos, ¿verdad? A ser tratados del mismo modo. A pesar de nuestra raza, nuestra condición social, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, aunque no seamos iguales. Merecemos el mismo trato, eso se refiere con equality, que también podría tratarse de equity o equidad, que es también el derecho a recibir los mismos beneficios que las demás personas, independientemente de nuestra raza. A eso nos referimos con equity, que es prácticamente un sinónimo de equality. Solidarity, ¿verdad? Es una obligación moral de las personas, la obligación que todos tenemos a compartir con los demás. De hecho, una de las bases de que en la Constitución, o por las que en la Constitución de un país se nos exige que paguemos impuestos, es para que aquellos que menos tienen puedan beneficiarse, ¿verdad? Puede decirse entonces que una de las bases de la ley o de la Constitución es la solidaridad, ¿verdad? En teoría, quienes más tienen pagan más impuestos para los que menos tengan, ¿verdad? Puedan beneficiarse de un régimen democrático. No solamente vamos a hablar en esta clase sobre la democracia. La docente también ha decidido incluir una lectura sobre los desastres naturales. Y es un tema muy apropiado ahora, ya que tal vez usted ha oído hablar de las inundaciones, desastres que están ocurriendo en nuestro propio país debido al clima, debido a la llegada del invierno. A eso nos referimos con natural disasters. Disasters. Nos referimos con desastres naturales, como por ejemplo earthquake. Earthquake, aquí hay dos acentos. Earthquake es el terremoto o un temblor. Earthquake, flood, nos referimos a una inundación. Tal vez has visto escenas en los noticieros donde hay gran cantidad de agua donde no debería haber, quizá en ciertas ciudades, en ciertas zonas céntricas, algunos ríos se desbordan o llueve demasiado, entonces los lugares se inundan. A eso nos referimos con flood. Tenemos ahora drought, que sería lo contrario, drought. En algunos lugares llueve tan poco, ¿verdad?, que prácticamente el alimento es escaso. ¿Y qué ocurre con la vegetación de aquel lugar? Por supuesto, no produce nada. No produce alimento, ya que carece de agua. Aunque no lo crea, hay zonas en la sierra del Ecuador que son tan secas, donde algunos alimentos no pueden producirse por el clima en primer lugar y también por la falta de agua, lo que se llaman las heladas en nuestro país o sequías.
¿verdad? Tenemos también wildfires, que son los incendios forestales. Viene de wild, que es salvaje, o la vida salvaje, y fire, que es fuego. A eso nos referimos con incendios forestales, ¿verdad? Tal vez usted ha leído recientemente sobre algunos incendios forestales, la mayoría causados por descuidos humanos. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre la democracia y luego hablaremos sobre los desastres naturales. ¿Sí? Empecemos a hablar entonces de democracy. Vamos a reducir un poco aquí. Democracy. Y hablábamos entonces de que de democracy proviene de un término griego, demo, people, demo, personas o people, ¿verdad? And cracy, que es gobierno o poder. ¿Sí? Entonces vamos, ya que hemos hablado un poquito previamente sobre la democracia, vamos a ver qué tanto sabe usted de ella. Aquí nos pide que pongamos cierto o true, o falso o false antes de estas oraciones. Vamos a leerlas juntas. Democracy comes from the Greek language demos, people, and kratos, government. It means government of the people. ¿Es correcto esto? ¿La democracia es el poder en las personas? Claro que sí, porque ¿quién elige a un gobernante? Las personas, ¿verdad? Es verdad que no todas las personas son presidentes, pero todos tenemos el derecho de exigir al presidente que cumpla lo que promete. Por lo tanto, sí tiene cierto poder quien elige al presidente, aunque no tiene un poder absoluto como lo tendría el primer gobernante. Veamos la segunda. There is no democracy with children who beg in the streets or have no roof. A veces en la democracia hay gente pobre. En todos los estados, en todos los tipos de gobierno hay gente pobre, ¿verdad? Así que aquí la oración dice que en un estado o en un régimen democrático no hay gente pobre. ¿Es eso cierto? Por supuesto que no. It's false. Ecuador, por ejemplo, es un país democrático y sin embargo hay pobreza, como en la mayor parte de países. Así que eso de que en democracia no debe haber pobreza, eso no es cierto. No debería haber, pero existe. 3. Tercera. The fundamental decisions shouldn't be made by the citizens through their participation. ¿Usted cree que las decisiones más importantes en un país no deberían ser tomadas por el pueblo y su participación? Por ejemplo, si el presidente quiere cambiar una ley, ¿debe de simplemente cambiarla porque quiere o debería consultarle al pueblo? En realidad, si el presidente quiere cambiar la constitución, es decir, el conjunto de leyes que rigen un país, no puede hacerlo por cuenta propia, necesita la autorización del pueblo. Así que esto de que las decisiones fundamentales no deberían ser tomadas por los ciudadanos, esto es falso, ¿verdad? Porque el presidente está en la obligación de consultar al pueblo si puede o no cambiar una ley o una constitución que ya fue previamente aprobada. Number 4, democracy shouldn't meet the needs of all the people, especially the poorest. Un gobierno democrático es elegido para que pueda atender las necesidades o needs. Un gobierno es escogido para que pueda atender las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de un pueblo? Alimentación, food, educación, education. Salud. Es el gobierno el responsable de proporcionarnos todas o cubrir todas estas necesidades. Quien no es capaz de hacerlo no debería lanzarse a candidato para ser un presidente, por ejemplo.
Entonces la pregunta nos dice aquí, democracy shouldn't meet, en la democracia no deberían de cubrirse estas necesidades. Por supuesto que es falso, pues sí deben cubrirse estas necesidades, o al menos deben crearse políticas que busquen el que estas necesidades sean cubiertas. Entonces, the answer is false. Number 5, participating means taking part in something. La participación del pueblo significa tomar parte en las opiniones, expresando lo que piensa. ¿Qué opina usted? ¿Es eso democracia? Claro que sí. Usted puede opinar lo que usted considera correcto, ¿verdad? Y si usted, por ejemplo, le hace llegar al presidente o cualquier autoridad sus opiniones o sus peticiones, en ese momento usted está haciendo esto. You are participating. Usted está participando. No solo está opinando, sino que ya empieza a ser un actor dentro de un régimen democrático. Por eso la participación es una parte importante e incluye que demos nuestras ideas. Por supuesto que sí, true. Es un derecho al cual todos tenemos en democracia. Y hablábamos que citizen significa ciudadano, ¿verdad? A citizen is to be a member of a state and have rights and obligations. Cualquier ciudadano ecuatoriano puede acceder al gobierno y tiene sus obligaciones y derechos. Yes, of course. True. Por supuesto que sí. Cualquier miembro del Estado puede acceder a ser parte o miembro de un gobierno y tiene por supuesto obligaciones y también beneficios para sí. De hecho, si alguien quisiera participar como una persona con un rango político, debería pues afiliarse a un partido político y por supuesto recopilar una serie de firmas para que le sea aprobada su participación. Pero todo ciudadano en un país, o aquí al menos en el Ecuador, tiene ese derecho. Hemos trabajado entonces un poquito juntos sobre lo que es aquí la democracia. Ya vimos lo que significaba democracy, el gobierno en manos del pueblo. Claro, no gobierna todo el pueblo, pero el pueblo elige al gobernante. Por eso cuando un gobierno se equivoca, ¿verdad? El gobierno, el que lo escoge o el pueblo es en cierto modo responsable de las decisiones de aquel gobernante. Vamos a unir estas frases. Tenemos aquí cuatro palabras relacionadas a la democracia. Hablamos que freedom, esto suena ahí, freedom es libertad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas definiciones podrían ser la definición de freedom? Yo diría que la libertad es la habilidad de todas las personas para actuar y decidir de acuerdo a lo que ellos creen y piensan. Entonces yo la uniría con esta de aquí y aquí voy a poner number 1. Esa es la libertad, es la habilidad que tenemos de actuar y decidir conforme a lo que nuestra conciencia nos diga. Nadie debería de decirnos, a no ser que seamos menores de edad, por ejemplo, qué religión tomar o a qué escuela ir. Pero una vez que adquirimos ya la mayoría de edad o nos convertimos en ciudadanos, citizen, ¿verdad? Ante el Estado somos responsables de nuestras acciones. Y esto usted sabe que ocurre cuando cumplimos 18 años de edad, según la ley y el Estado ecuatoriano. 18 years old. You become a citizen, so you have the freedom to act, to decide, to make decisions, etc. ¿Qué sería para usted la igualdad? Equality. Equality. Bueno, ya vimos hace un momento que nadie es superior o inferior a nosotros, ¿verdad? Por eso yo diría que la igualdad es precisamente esto. Aunque seamos diferentes, tenemos las mismas necesidades, ¿verdad?
Aunque no seamos exactamente iguales, la igualdad en el trato garantiza que nuestras necesidades sean cubiertas. ¿Sí? Puede que seamos diferentes a otras personas. Sin embargo, eso no quiere decir que se vamos a ser tratados de manera diferente. Puede ser que nos den las cosas que necesitamos, pero de una mala manera. Si eso ocurre, en ese estado no existe equidad, que es decir, el deber que tenemos de tratar a los demás de la misma manera. No solamente de darles a todos lo mismo, sino de tratarlos igual. ¿Sí? Veamos ahora solidarity, que sería por supuesto el que falta, ¿no? ¿Verdad? Que es la acción de asumir los problemas como comunidad. Si en la comunidad hace falta una limpieza, participamos en la minga. Aunque no tengamos dinero, de pronto podemos ayudar con la limpieza. O podemos donar algún artículo de limpieza. Lo mismo puede ocurrir en la escuela. ¿Sí? Solidaridad no es solamente dar dinero. Significa, como dice aquí, dejar de pensar mucho solo en nosotros y formar parte del grupo, del equipo o de la comunidad. ¿Sí? Eso también es parte de las obligaciones de alguien que vive en democracia. En clase futura seguiremos hablando un poco más sobre la democracia. Ahora la docente nos sugiere hablar un poquito sobre los desastres naturales. Actualmente me parece un tema apropiado considerar en vista de las lluvias que están cayendo en nuestro país, ¿verdad? Y por supuesto de la responsabilidad que como ciudadanos ecuatorianos tenemos de contribuir a que estos desastres naturales sean lo menos constantes posible. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Vamos a ver cómo. Entonces, nuestro tema, Types of Natural Disasters. Sabemos lo que es un desastre natural, ¿verdad? ¿Qué es? Is an event a natural process of the earth. Los desastres naturales son procesos naturales y propios de nuestro planeta. No todos son causados por el hombre. Un terremoto no es causado por el hombre. Un huracán no es causado por el hombre. Una sequía no es causada directamente por el hombre. Puede que sí lo sea de manera indirecta, pero muchas veces los desastres naturales son eventos, como dice aquí, naturales o procesos naturales o normales de la Tierra. Todos sabemos que la Tierra está dividida, su superficie, en placas que son como pedazos de pizza que están uno pegado al otro, ¿verdad? Y que si se mueven esas placas, en algún momento van a causar algún temblor o un terremoto. Eso no es causado por el hombre. Pero hay desastres que vamos a ver más adelante, como los wildfires, que en la mayoría de los casos pueden ser evitados. Vamos a ver entonces algunos de estos más comunes desastres naturales. Empecemos con floods. ¿Qué pasó en Guayaquil en los últimos días cuando empezó a llover muy fuerte? ¿Verdad? ¿Qué pasó con las calles? Las calles se llenaron de agua, ¿verdad? Tanto que no se podía ni conducir ni caminar. A eso nos referimos con floods, inundaciones. Is the most common on the coast of the USA. Y también es muy común en la costa ecuatoriana, ¿verdad? Que hayan estas inundaciones, sobre todo cuando viene el invierno, es decir, a partir del mes de diciembre, finales hasta finales del mes de abril. The heaviest rains cause this, as a result, the cities or villages get full of water. Comúnmente, las lluvias intensas causan estos problemas, ¿verdad? Y, por supuesto, llenan los lugares o los inundan de agua. Entonces ahí tenemos ese desastre natural. ¿Qué podemos hacer para evitar nosotros eso? No siempre puede evitarse una lluvia, pero sí podemos evitar arrojar basura y de esa manera
sí evitar que el agua que está en las cunetas siga su curso normal por el sistema de drenaje. Pero si usted bota, aunque sea el vasito de plástico del jugo que se tomó, estas cañerías se tapan y por supuesto la inundación será peor. Así que sí, no podemos evitar un flood o una inundación, pero sí podemos evitar botar basura y de ese modo contribuir a que la inundación sea peor. Veamos earthquake. Ya les decía yo que nuestro planeta es como un rompecabezas, ¿verdad? Tiene placas en su corteza. Esas placas, como un juego de rompecabezas, se unen la una a la otra. Si usted mueve un rompecabezas, eso se abre. Lo mismo pasa con la corteza de nuestro planeta. A veces esas placas tectónicas se mueven y eso causa que haya terremotos. Leamos. These have caused a lot of damage in many countries. Dice que los terremotos son esta vez lo que más daño causa en los países. It happens when the ground shakes. Ocurre cuando la tierra se mueve, ¿verdad? Japan has the highest rate of earthquake. Y aquí menciona el dato curioso de que Japón es tal vez el país con el nivel más alto de terremotos. Nuestro país está en una zona que también está propensa a sufrir terremotos siempre, sobre todo en los cambios de clima. Por eso es bueno que usted y su familia tomen medidas desde ya sobre qué hacer en caso de un terremoto o en un temblor fuerte. Hurricanes, los huracanes, tal vez no sean muy comunes aquí en nuestro sector, pero son desastres naturales. It's the strongest storm with a violent wind. They're common in Florida, USA and the Caribbean. Sí, comúnmente en Ecuador no son tan comunes. Dice que son más comunes en la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, la Florida, Nueva York, New Jersey, and the Caribbean y el Caribe. Si usted se va por allá arriba, por la parte de arriba de Colombia, Venezuela, esos países ya topan con un mar que se llama el Mar Caribe. Esa zona está muy expuesta a sufrir huracanes, tifones, ciclones y otro tipo de desastres naturales en las cuales el agua está envuelta. Vamos ahora con los wildfires o los incendios forestales. A huge fire which destroys a great area of land. Dice que son incendios inmensos como el que vemos aquí, ¿verdad? Que comúnmente destruyen mucha tierra, especially in forests and green areas. Comúnmente esto ocurre en lugares donde hay zonas verdes. In summer is the most dangerous disaster for wildlife and people. En nuestro país, los incendios forestales son más comunes, por supuesto, en el verano, donde no llueve. Entonces, aquí vamos a ver que los incendios no siempre los produce el hombre, aunque en muchos casos sí. Pero hay lugares donde el calor del sol es tan fuerte, ¿verdad?, que la vegetación simplemente se incendia. El calor logra prender fuego y ahí empiezan los incendios forestales que a veces se extienden por semanas debido a la grandeza de ese territorio. We have now the drought. Tenemos ahora las sequías. It's a long period of time when it doesn't rain. Es un periodo largo de tiempo en el cual no hay lluvia, dice aquí. This causes people to lose their crops and it causes hunger. Por supuesto, si no hay lluvia, ¿verdad?, la tierra no produce comida y eso produce también que los alimentos suban de precio o que encarezcan, que no haya comida. Entonces es un problema para los países, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tanto usted recuerda de los desastres naturales, ¿sí? Ya hemos hablado de drought, que hablábamos de sequías. ¿Cuál de estas figuras determinaría una sequía?
A ver, ¿qué tal esta? A drought. Sí, ¿verdad? Y dice aquí que la sequía más grande que ha ocurrió en Chile. Luego dice earthquake. Acuérdese que las placas de la tierra se mueven y hacen que la tierra tiemble. ¿Dónde vemos eso? Well, here I see an earthquake. Aquí tenemos un terremoto, ¿verdad? Dice que en Japón en el 2011 ocurrió el peor terremoto hasta la historia. Quizá algunos lo recuerden. Flood, ya vimos que era una inundación. Do you see a flood in here? Yes, right here. This is a flood. So this is picture C. Aquí nos dice que una de las peores inundaciones ocurrió en los Estados Unidos en 2005. En 2005. ¿Qué de los huracanes? Do you see a hurricane? Here is the beginning of a hurricane. Aquí está un huracán recién iniciándose, ¿verdad? Y dice que hay uno que ocurrió en México. So this is the letter D. And a wildfire occurred in Portugal some time ago. Not long ago, actually. So letter E matches to this picture. Ahí tenemos entonces esos desastres naturales que han ocurrido en años recientes. ¿Sí? ¿Podrías completar tú estas oraciones? Vamos a completarlas juntos. ¿Cuál crees tú que es el terremoto más peligroso que ha ocurrido en América? What is the most dangerous earthquake in America? En realidad todo terremoto es peligroso, ¿verdad? Pero sí han ocurrido terremotos que han sido más peligrosos que otros por la cantidad de víctimas. Por ejemplo, en el año 86 ocurrió uno terrible en México y en el 2016 ocurrió un terrible terremoto también aquí en Ecuador, en la zona de Manabí. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdas tú cuándo fue la última sequía en tu ciudad? Bueno, en Guayaquil, por lo general, de junio a noviembre son meses secos, ¿verdad? Casi no llueve. Así que puede decirse que esa fue la última sequía que sobrevivimos. Aunque una sequía es en realidad mucho más que falta de lluvia. Significa falta absolutamente de todo el líquido, incluso del granizo o de el rocío, que son gotitas de lluvia que caen muy de mañana. Aún eso no cae en ciertas zonas donde las plantas no reciben el agua que necesitan y por supuesto mueren. Eso incluye la sequía. When was the last drought in your city? ¿Y cuál diría usted que es el peor huracán en América? En realidad todo huracán es malo, ¿verdad? Recuerdo que en el 2005 el huracán Katrina acabó con gran parte de Venezuela, las costas de Venezuela que dan al Atlántico y parte de Colombia también. Así que de lo que yo recuerde, ese es el peor huracán en América, el que yo recuerde. Si se da cuenta, aquí estamos hablando de los superlativos, ¿verdad? Si algo es malo, todo eso es natural, es malo. Pero siempre podemos hablar de que hay uno que es el peor, the worst. En inglés, las palabras que terminan en ST transmiten un grado superlativo. El más grande, el más peligroso, el más terrible, el más dañino. ¿Sí? Por ejemplo, ayer llegué tarde, late,
pero puede decirse que el día lunes fue el día en que más tarde llegué. The latest. Si se da cuenta, la palabra ST, ¿verdad? Transmite un sentido de superlativo. Por ejemplo, si yo digo que un huracán es un desastre grande, it's big. Pero si yo quiero decir que el más grande, ¿ahí qué hago entonces? The big guest. Sí, esta partícula est o st se usa para el superlativo, o sea, para decir el más grande, el más dañino, el peor. En futuras clases hablaremos un poco más de eso, pues es un tema bastante extenso y el tiempo se nos está acabando. So this is the end of the class. Hasta aquí llegamos, niños, jóvenes. Hemos hablado de la democracia, de lo que esto implica y también de los desastres naturales y lo que podemos hacer todos para que esto o el impacto de esto sea menor en nosotros. ¿Sí? I thank you each one of you for watching the video. Les agradezco a todos por ver el video y no olviden hacer su actividad, archivarla hasta que se acabe el trimestre. No manden tareas semanales, por favor. Hay alumnos que siguen haciéndolo y a veces lo hacen en el momento que quieren. Y discúlpenme, pero no es así. No pueden enviar la tarea un sábado de noche o un domingo cuando puedan, no. Archívelas y simplemente usted me las manda con calma al final del trimestre, vaya guardándolas y en el final del trimestre usted me hace un solo envío. Recuerden una vez más que la semana 31 en octavo en inglés, la semana 30 no existe, fue suprimida. Vamos a empezar directamente con la 31. Así que después no se esté matando buscando la semana 30 porque no existe. Thank you. I will see you next week. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Goodbye. Adiós.